con la ayuda, la gracia del Señor, espero poder expresar dos aspectos del Evangelio de Juan. Uno tiene que ver con las señales que hizo Jesús para revelar quién lo había enviado y quién era Él, y revelar la misión, a qué había venido. Entonces esto involucra la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo y la revelación de la Iglesia. De hecho, hace mucho tiempo tengo un libro escrito que no se ha podido publicar, que tiene justamente estos tres nombres: Dios, Jesucristo y la Iglesia en el Evangelio de Juan. Estas señales que de una manera muy especial Juan no usa la palabra milagro ni portento como lo usan los demás evangelistas. Juan usa la palabra señal a propósito, porque cuando Juan nos narra un portento, una obra extraordinaria, sobrenatural, en la vida de una persona, lo que Juan está queriendo transmitir es lo que hay detrás de esa obra sobrenatural. ¿Qué quería decir el Señor? ¿Qué significado tiene? Entonces, la primera señal que nos narra Juan es en aquella boda en Caná de Galilea, cuando Él convirtió el agua en vino. Y la síntesis al final que dice Juan, dice, y esto aconteció para mostrar, para exhibir la gloria de Dios. O sea, el objetivo de esa señal tan grande, convertir una materia inorgánica como el agua, que es del reino mineral, que implica simbólicamente la muerte, convertirla en una materia orgánica, que simbólicamente representa la vida, el vino representa la vida. Cambiar también podría ser otro significado, que representa lo que es el antiguo régimen de la ley, que mata, que aplasta, que esclaviza, y cambiarlo por el régimen de la gracia o del Espíritu, que da vida. Entonces, ¿a qué había venido? Aquí está la revelación. Primero, la gloria de Dios está revelada en esta señal, pero también está revelada la misión que tiene el Señor Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios. ¿A qué ha venido? Ha venido a cambiar la muerte en vida. Ha venido a producir esta tremenda obra, de la cual todos nosotros que hemos creído en Cristo hemos experimentado esa traslación de la muerte a la vida. Esa es la primera señal. La segunda es la curación del hijo de un oficial. Eso está registrado en Juan capítulo 4, verso 46 al 54. El solo hecho de que este oficial, que tenía un hijo enfermo, que observó que Jesús venía de Jerusalén hacia Galilea, en un viaje que estaba de regreso, y se había dado la noticia, o se había ya hecho fama, de que Jesús había hecho portentos en la región de Judea. Y cuando este oficial ve venir a Jesús, entonces se aproxima a él y le pide que sane a su hijo, que estaba en una distancia más o menos de una ciudad a otra, una distancia más o menos. Entonces, cuando Jesús le escucha que le dice que sane a su hijo, que su hijo está enfermo, Jesús le dice, ve porque tu hijo está sano. El oficial creyó la palabra de Jesús, y cuando llegó a la ciudad donde él vivía y pregunta por su hijo, le dice, tu hijo está sano. ¿Y a qué hora sucedió? Le da la hora que sucedió, y era exactamente la hora en que Jesús le había dicho esas palabras. La señal que hay aquí es la señal del poder de la palabra. De hecho, Juan comienza su evangelio hablándonos de Cristo como la palabra encarnada. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. Como nos decía Rodrigo, la palabra estaba vuelta hacia Dios, el verbo vuelto hacia Dios.
y la palabra era Dios. Y luego Juan explica que sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Jesucristo es el agente de la creación, en donde Él está participando activamente en todas las cosas creadas, y por lo tanto aquí hay una evidencia. La palabra hablada de Cristo, que tiene poder para crear todas las cosas, está vigente aquí, está presente. Bastó una palabra y la sola palabra que Jesús dio produjo esa sanidad en ese niño enfermo. Aquí entonces Jesús demuestra su poder sobre la distancia. Ahora, hay una tercera señal. La curación de un hombre paralítico que por muchos años ha estado postrado inmóvil y que también representa el poder que tiene el Señor sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo una persona puede estar marcada por una tragedia? Pero basta la sola palabra de Jesús para que eso se termine y haya un cambio radical y esta persona experimente una sanidad. La cuarta señal, la señal de la alimentación de 5.000 personas que estaban con mucha hambre y que el único recurso que había, porque los negocios, los almacenes, los centros de venta de comida estaban lejos y solamente había un niño con 5 panes y 2 peces, que era todo lo que había. Y Jesús, al tomar el pan, los panes y los peces, y dar gracias y presentarlos ante su Padre, simplemente dando gracias, comienza la multiplicación de los panes y los peces. Y 5.000 personas se abastecen de esta comida extraordinaria y además sobra comida. Esta abundancia que muestra el poder de Cristo sobre la cantidad es algo realmente extraordinario. Eso está registrado en Juan 6. Después tenemos, estoy medio complicado con el viento que me vuela la hoja. La quinta señal es cuando Jesús, después de esta experiencia de dar esta alimentación a los 5.000, camina sobre las aguas en el mar de Galilea. Aquí vemos al Señor Jesús en el tremendo poder que exhibe sobre la naturaleza. ¿Cómo es que un ser humano, ya escuchamos la exposición de Rodrigo con respecto a la naturaleza humana de Jesús? Jesús era verdaderamente hombre. ¿Y qué hombre jamás ha podido caminar sobre el agua y vencer la ley de la gravedad? Eso es algo imposible para un ser humano. Sin embargo, esta señal hizo Jesús, que Él lo que hace, no lo hace como Dios, lo hace como un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo hace en cumplimiento de la misión tan extraordinaria que el Padre le encomendó. Y por lo tanto, entonces, esta señal, donde queda expuesto el poder de Cristo sobre la naturaleza, es una manera de mostrar quién es Jesús. Ya hemos visto que la pregunta recurrente en el Evangelio de Juan será una y otra vez: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Esa pregunta estará presente a lo largo de toda la epístola de Juan. La sexta señal es la curación de un ciego de nacimiento. Capítulo 9 de Juan, verso 1 al 12. En donde aquí el Señor exhibe el poder que Él tiene sobre la oscuridad. Un ciego de nacimiento. Y al mismo tiempo, este es otro de las señales que tiene por objetivo exhibir la gloria de Dios. Porque cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice, ni este ni sus padres, sino que este nació así para que se exhiba, para que se muestre la gloria de Dios. Entonces, es recurrente en varias de las señales que tienen como fin la exhibición de la gloria de Dios, que quede expuesta la gloria de Dios a través de una señal. Entonces, las señales no son, sí, en primera instancia son para hacer algo extraordinario, algo sobrenatural y que la gente se sorprenda, pero la lectura que ha de ser la gente después de esta señal
es pensar quién está detrás de todo esto. Y detrás de todo esto está la gloria de Dios. Y casi en todas las señales está la palabra. La última señal es la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro, donde Jesús nuevamente exhibe su poder y ahora exhibe su poder sobre la muerte, donde también con su palabra, el solo hecho de hablarle a un muerto que ya tiene 4 días, exhibe un tremendo poder para que una persona que está en ese estado, digamos, ¿quién podría siquiera imaginar que una persona en esas condiciones podría volver a la vida? No obstante, 2 veces en el relato de esta señal de la resurrección de Lázaro, primero Jesús dice, porque los discípulos se extrañan de que Jesús está tan sereno cuando recibe la noticia de que las hermanas de Lázaro le mandan a decir que vaya pronto porque su hermano va a morir. Y Jesús demora en responder. Y como que uno de los discípulos dice, vamos nosotros para que muramos con él también. O sea, como rindiéndose a que Lázaro va a morir, porque Jesús se ha demorado en ir. Pero Jesús dice, esto ha acontecido para que se vea la gloria de Dios. Y cuando llega donde las hermanas, Marta y María, que están llorando frente a la tumba de Lázaro, y la multitud de vecinos y amigos y familiares, que están todos llorando, muy tristes por la partida de Lázaro. Recordemos que estas reuniones de Betania son extraordinarias. Betania es el lugar preferido de las reuniones que tenía el Señor Jesucristo con su iglesia. Y bueno, era necesario que ocurriera esto. Y Jesús le dice a Marta, cuando Marta está afanada, está preocupada, y le pregunta, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no habría acontecido. Y la respuesta de Jesús es, Marta, le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y una vez más, en esta señal, Jesús muestra el sentido de las señales, el significado de las señales, el mensaje que hay detrás de las señales, exhibir la gloria de Dios. Una de las cosas donde Dios exhibe su grandeza es justamente en la gloria. Y la gloria es la satisfacción que tiene Dios de ser lo que es y de ser capaz de hacer lo que hace. No hay nadie que esté más contento que Dios mismo por saber quién es y por hacer lo que hace. Cuando Dios vio terminada la obra de la creación, entró en una tremenda satisfacción de saber que lo que había hecho era bueno en gran manera. De tal manera que si hay alguien que está contento consigo mismo, este es Dios. Y está contento ahora de mostrar a través de estas señales, mostrar el contentamiento que Él tiene, que a través del Mesías, del mediador, porque esta es una de las cosas más importantes que veremos. Lo vemos en las señales, que Jesús es el mediador que está entre Dios y los hombres, con el fin de que de entre los hombres aparezcan los que se van a unir a Él por medio de Él para con Dios, de tal manera que está presente Dios, el mediador y la iglesia. Dios el mediador y los redimidos. Dios el mediador y los que son objetos de su misericordia. Así que aquí voy a hacer una pequeña introducción respecto de la revelación de Dios mismo en relación al Señor Jesucristo, que parte de su misión, o quizás la más importante obra que Él trajo en su misión, era descifrarnos el misterio de Dios. Dios es un misterio, Cristo es un misterio y la iglesia es un misterio. De tal manera que en cada señal que hemos comentado brevemente, hay el intento de revelar lo que es misterioso. El misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia. Pero también tenemos en los 7 yo soy, que están registrados en el Evangelio de Juan.
Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Tercer, yo soy la puerta de las ovejas. Cuarto, yo soy el buen pastor. Quinto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sexto, yo soy la resurrección y la vida. Y séptimo, yo soy la vid verdadera. 7 señales, 7 yo soy. La identidad de Cristo con el nombre divino. La identidad de Cristo con la revelación de aquel nombre que tenemos solamente el tetragrama, que son esas 4 letras, que son esas 4 consonantes, que es el único registro que tenemos en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, de la Y, la H, la W y la H. Que cuando Moisés quiere saber quién lo envía a donde Faraón, y le pregunta a Dios, si voy donde Faraón, ¿cómo le digo que quién me envía? Y Dios le dice, vas a ir en nombre de yo soy el que soy. No tenemos el sonido de ese nombre en hebreo, solamente tenemos el registro de las consonantes. Ya sabemos que los escribas hebreos no querían faltar a la ley que decía que el nombre de Dios no había que tomarlo en vano. Y para evitar tomar el nombre de Dios en vano, se lavaban las manos 7 veces antes de pronunciar o escribir ese nombre. De tal manera que para evitar ese trámite tan, digamos, parafernálico, ellos solamente escribieron las consonantes para evitar el sonido. Pero después de unos 100 años de estar en esta práctica, se olvidaron completamente del sonido y hasta el día de hoy, nunca más el sonido de ese nombre ha vuelto a aparecer. De tal manera que solo tenemos las consonantes del nombre divino. Lo extraordinario y lo maravilloso es que tenemos el significado de ese nombre traducido al español, y que es yo soy el que está presente. Es también bastante significativo, no sé por qué los traductores, esto aparece en el capítulo 3 del libro de Éxodo, en 2 ocasiones anteriores a esta revelación de que Dios manda a Moisés en el nombre de yo soy el que soy, traducido así de esa manera, en los textos anteriores, los versículos anteriores, 2 veces el mismo verbo, que es el verbo ser, aparece traducido como estar. Anda porque yo estoy contigo. Y es el mismo verbo yo soy, que se traduce como yo soy, yo estoy contigo, usando el mismo verbo. Entonces entendemos que este nombre de Dios, de yo soy, no solamente es yo soy, sino yo soy el que está. No solamente yo soy de identidad, sino también yo soy de presencia. Yo soy el que está presente. Por eso los judíos hasta el día de hoy, cuando nombran a Dios, si usted se ha fijado, lo nombran como el Eterno. El Eterno. El que está siempre presente. La gloria de Israel, expresada en los salmos, era: Dios está con nosotros. No temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón del mar, no temeremos porque Dios está. El concepto de los judíos era que Dios estaba con ellos. Y por lo tanto, si está, entonces puede ser conocido quién es. Entonces la relación que existe entre el verbo estar y el verbo ser, en el idioma hebreo, en relación al nombre divino, nos muestra que la esencia de este nombre, el significado de este nombre, tiene que ver con que Dios se muestra a sí mismo como un Dios presente, y por estar presente se puede saber quién es. Además de esto, los nombres de Dios, que no puedo expresarlo en esta hora, como Elohim, Yahvé Rafa, como Adonai, todos estos nombres que están en hebreo y que tienen significados, como Elohim, que aparece 30 veces en el capítulo 1 de Génesis, y que nos habla de la pluralidad de personas que hay en la divinidad, porque el término Him en hebreo, Him,
es plural y por lo tanto Dios no es un individuo. Y así, a través de cada nombre, Yahvé Rafa, que yo soy el que te sana, o Adonai, que se traduce como maestro, señor o dueño. Y así cada nombre de Dios, veremos en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo tienen aplicación todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Si puedo ahondar un poquito más en esta exposición del nombre divino. No sé si ha visto en el Antiguo Testamento la cantidad de veces que aparece la oración, un ruego, Señor, muéstranos tu rostro. O la bendición sacerdotal registrada en el capítulo 6 de Números, cuando dice, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Esa bendición sacerdotal, Dios alce a ti su rostro. O cuando en el Salmo 80, aparece 3 veces en el Salmo 80, la oración, un ruego, diciendo, Señor, muéstranos tu rostro y sálvanos. O como en el Salmo 42, al final, en el verso 12, y el Salmo 43 que sigue en el verso 13, que está repetido ese mismo versículo, cuando el salmista dice, Señor, ¿por qué estoy abatido? Estoy angustiado, estoy abatido. Es muy interesante la expresión de ese Salmo 42. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Está hablando consigo mismo. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y la expresión del hebreo al español es salvación de mi rostro. Y es que un rostro abatido, y esto a propósito de los 4 rostros de Cristo, un rostro abatido no refleja la imagen de Dios. Un rostro angustiado, un rostro infeliz. Hablando de este tema, el hermano Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, lo puede buscar, está en internet, lo puede bajar gratis, extraordinario el libro, habla de este tema abundantemente. ¿Por qué los cristianos son infelices? ¿Por qué hay cristianos amargados? Y da en todo el libro una tremenda explicación de que ese es un mensaje que estamos dando a los de afuera, un mensaje distorsionado de lo que es la realidad de la vida cristiana. Porque si Dios nos ha mostrado su rostro, nos ha dado una revelación de lo que Él es, de su carácter, de su persona, de su poder. Y nosotros que somos objetos de toda la exhibición de lo que Dios es, ¿cómo es posible que vivamos amargados? No le voy a dar una explicación ahora porque le he recomendado la lectura de ese libro. Ahora, lo extraordinario de este nombre, de las consonantes, en el siglo VII aparecen los masoretas, hasta el siglo XII más o menos después de Cristo, que fueron los sabios judíos expertos en el idioma hebreo antiguo que resucitaron el idioma que estaba muerto. El hebreo que se habla hoy día es otro hebreo. Y ellos colocaron las vocales de Adonai en las consonantes Y, H, W, H. Y bueno, ese trabajo permitió que el nombre divino apareciera con este sonido, Yahvé, con W, Yahvé, o Yahweh, se podría leer de esa manera. Pero los españoles en el siglo XVI cambiaron la Y por la J y quedó como Jehová o Jehová. Pero ambos sonidos no son
una inspiración bíblica, sino que simplemente un arreglo de una transliteración de palabras para poder nombrar a Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, Juan 17, y le he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuál fue ese nombre que Jesús reveló a los discípulos? Entonces, el nombre que Jesús reveló es el nombre identificado con el nombre Yo Soy. Aunque el nombre de Dios no es una palabra, el nombre de Dios no lo puede definir ninguno de los nombres que aparecen en particular, porque el nombre en la Escritura significa el carácter de la persona, lo que es la persona. Y en este libro que yo estoy tratando de escribir, otro libro que estoy tratando de escribir que se llama Las caras de Dios, donde, inspirado a través de una investigación de cuántas caras tiene Dios. Alguien dice que las caras de Dios, que son lo mismo que las características de Dios, o los atributos de Dios, o los títulos de Dios. Los nombres de Dios también podría ser el título de este libro. Algunos dicen que son más de 200, otros dicen que son más de 400 y otros dicen que son alrededor de 700. Pero yo ya he investigado y comentado más de 400 caras de Dios. No he terminado el libro porque para eso tengo que leer con detalle toda la Escritura y voy lento y me voy a demorar quizás cuánto, pero quiero algún día, no sé cuándo, si no lo alcanzo a terminar ya yo, que otro lo pueda terminar. Pero esto es extraordinario, ver la multiplicidad de caras, de rostros que tiene Dios. Imposibles de conocerlos en una sola palabra. Pero Cristo, ¿cómo es que se atreve a decir, yo les he dado a conocer tu nombre? ¿Es acaso Jesús un loco? ¿Es acaso Jesús un presumido que se atreve a presentarse a sí mismo con el nombre divino, identificarse a sí mismo con el nombre divino y tener la osadía de decir, yo les he revelado tu nombre y lo daré a conocer aún? O sea, todavía, hay un todavía, un aún, en que el Señor Jesucristo estaría revelando quién es Dios. Y es porque cuando envió el Espíritu Santo dijo, Él os guiará a toda verdad, a toda realidad, a toda justicia. Así que todavía Dios está siendo revelado en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento de nuestra existencia. El Espíritu Santo está de alguna manera revelando algún aspecto de Dios en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Siempre mire eso. Dios, Cristo como el mediador y la iglesia que es el objeto de la revelación divina. Finalmente, extraordinario lo que ocurrió en la cruz del Calvario, con el nombre también esas letras que son un tetragrama. En hebreo, en la cruz del Calvario estaba el letrero que decía en 3 idiomas, porque fue una orden que Pilato dio. Juan 19. Si me acompaña, podemos ver y comprobar eso. Pilato ordenó que se colocara un letrero en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. Las 3 culturas reinantes de la época de Jesús. Mateo 19, 19 al 22. Perdón, Juan 19, del 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto en los 3 idiomas. Muchos de los judíos leyeron este título,
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. O sea, no cambió el letrero. Ahora, este tetragrama, de las iniciales de esta frase, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿por qué los sabios judíos le piden a Pilato que no ponga ese letrero? Porque ellos sabían que la gente al pasar, por lo menos los que sabían, los entendidos, leerían las consonantes del nombre divino como tetragrama en la frase Jesús Nazareno, rey de los judíos. La frase en griego es imbi y la frase en latín es INRI. Y para muchos que van a los velorios y ven la cruz que colocan los católicos en los sarcófagos de los muertos, colocan esa cruz y dice INRI. Y muchos creen que INRI es el nombre de la empresa mortuoria. Pero INRI en latín significa Jesús Nazareno, rey de los judíos, y que en hebreo las mismas letras, la misma frase, significa YHWH. ¿Coincidencia? No. Es que es una señal más en la que el Señor Jesucristo está identificado con Dios mismo. Amén. Vamos a ir entonces ahora a los yo soy, a los 7 yo soy del Evangelio de Juan. En el capítulo 6, versículo 25 adelante, encontramos el primer yo soy. Jesús había hecho recién el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Se había ido del lugar y con la posibilidad, viendo que la impresión de la gente era tan grande que lo podrían haber coronado rey, y para evitar que lo coronaran rey por ese portento, por esa señal tan grande que hizo, entonces Jesús se fue a otro lado y cruzó el mar de Galilea hacia Capernaum. Ahí fue cuando Jesús caminó sobre el mar, una de las veces que lo hizo. Y es interesante también que cuando los discípulos ven que Jesús viene caminando sobre el agua, lo confunden con un fantasma. Y se preguntan: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres? Y Jesús responde: yo soy, no temáis. Pero una traducción más correcta, porque del griego en ese sentido también es parecido con el hebreo, debería haberse traducido: yo soy el que está aquí con ustedes, ¿no? Yo soy, el que está aquí soy yo. Eso es algo más completo. Y ese pequeño detalle, una vez más nos confirma la identidad que tiene el Señor Jesucristo con Dios mismo. Luego entonces, la gente lo sigue y hacen el esfuerzo y viajan también para llegar donde el Señor Jesucristo está. Jesús advierte que muchos que le quieren seguir, le siguen por el pan y los peces, le siguen por intereses utilitarios, no por lo que Él es, porque todavía están ciegos con respecto a quién es Jesús realmente. Ahora, muchos judíos que están ahí, que fueron testigos seguramente presenciales, estaban perplejos respecto de la señal que Jesús había hecho. Y preguntan: Señor, le dicen, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No les bastó que hubiera convertido los panes y los peces y los hubiera multiplicado y hubiera dado de comer a miles de personas? ¿No le bastó esa señal? ¿Por qué le preguntan
¿qué señal haces para que te creamos? Seguramente estos judíos estaban pensando en su líder, en el líder que era Moisés. Era la máxima revelación de Dios que tenían los judíos, era Moisés. Y claro, Moisés había dado de comer en el desierto por la oración que hizo pidiéndole a Dios que enviara el maná del cielo. Y en el desierto eran más de 2 millones de personas. Así que comparativamente hablando, el milagro de Moisés era más grande que el milagro de Jesús. Si Moisés le había dado de comer a más de 2 millones de personas durante años, todos los días, descendía el maná por las mañanas y todos los días lo comían de diferentes maneras, lo preparaban de diferentes maneras. Y entonces, comparado con este milagro que Jesús hace, le da de comer a 5.000 personas, claro, el milagro de Moisés es más grande. Pero lo que Jesús responde es que diciéndoles, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que come de mí nunca más tendrá hambre. El que coma de mí, el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Así que, sabiendo Jesús que estas dos cosas, el hambre y la sed, son las necesidades básicas de todo ser humano, Jesús está aquí para suplir completamente toda nuestra necesidad. Si hay algo que el hombre le teme es a la pobreza, a la escasez y a la muerte. Porque cuando hay una escasez absoluta, cuando no hay pan ni agua, lo único que queda es la muerte. Pero Jesús tiene el poder para sustentarnos. Y es por eso que Él se presenta a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Es extraordinario y muy largo la narrativa que hace Juan. Se extiende en explicaciones con respecto a esta presentación que hace Jesús de sí mismo. Y en cuántas de las cosas que dice Jesús va revelando el poder que Él tiene. Dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene poder Jesús para resucitar a los muertos. La conexión que tiene con el Padre, la identidad con el Padre, la unidad con el Padre, sin confundir las personas. Juan es muy cuidadoso para mostrarnos a través de estos 7 yo sois, esa relación que tiene el Señor Jesucristo con el Padre. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, de los cuales 18 capítulos en las narrativas Jesús aparece conectado con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad presente en el Evangelio de Juan. Eso es algo extraordinario. No sé cómo hay gente que se atreve a negar la Trinidad cuando en este Evangelio de 21 capítulos hay 18 capítulos que presentan la relación de Jesucristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Verso 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, el enviado, el Mesías, este ha visto al Padre. Después dice, el que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Vea la conexión de cómo el Señor Jesucristo, a través de su persona y de su obra, conecta a los que creen en él, les comunica la vida eterna, la vida de Dios, la vida del cielo, se las comunica, y hace que estas personas que creen en Él, por medio de Él, se conecten con el Padre. Y aquí la conclusión final de esta parte dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Una vez más, la presencia de Dios Padre, la presencia del mediador, que al comernos al mediador, al internalizar a Jesucristo en nuestras vidas, al ingerirlo, que es lo mismo que creer en Él, confiar en Él, incorporar a Cristo, ¿para qué? Para hacer lo mismo que hizo Jesús. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. O sea, Jesús, como enviado, que asumió nuestra humanidad y que dejó la gloria de Dios como cosa que aferrarse, despojándose de aquella gloria, sin dejar de ser Dios, vivió en este mundo para ejercer su ministerio. Vivió como hombre, pero no como un hombre independiente de Dios, sino como un hombre que vivió la vida de Dios en su humanidad. Yo vivo por el Padre viviente, y de la misma manera el que me come vivirá por mí. Es decir, si el secreto de la vida victoriosa de Jesús como hombre está en el hecho de que Él no vivió su propia vida, no habló las palabras que a Él se le ocurrieron, no hizo las obras que a Él se le ocurrieron, sino que todo lo que hizo fue lo que Él veía al Padre hacer. Y todas las palabras que expresó eran las palabras que Él oía del Padre. En ningún momento Él vivió su propia vida, vivió una vida de dependencia, vivió la vida de otro. Jesús, en su esencia, en esa unión hipostática que nos hablaba Rodrigo, es exactamente igual al Padre en poder, en naturaleza. El Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Padre. El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre. Hay una igualdad, pero en su misión como el Cristo, como el enviado de Dios, el Señor Jesucristo como hombre, dependiendo del Padre, se aprecia a sí mismo como menor y dice: el Padre que me envió es mayor que yo. Pero esa desigualdad es solamente temporal, porque en la eternidad, en la pasada y la eternidad futura, el Señor Jesucristo con el Padre mantiene una igualdad hipostática, una igualdad de esencia. Ahora, pero el hecho de que Jesús nos haya dado ejemplo de vivir la vida de otro, no su propia vida, de vivir una vida negada, de asumir la vida de uno que vive en sumisión, sujeto a otro. Nos dice a sí mismo: el que me coma, el que me internaliza, el que me incorpora, vivirá por mí. La única razón porque la iglesia, el cristianismo está separado en sectas, en denominaciones, es por la ausencia de la cruz en los cristianos. La palabra pan, que significa desde el griego al español es todo, representa todo lo de Dios, no solo las cosas de Dios, sino Dios mismo. El todo de Dios se encarnó en Jesucristo, vino por medio de Jesucristo. Sin Cristo todo es nada, pero con Cristo, Cristo lo es todo. Entonces Jesús satisface, siendo el todo, nos da una completa satisfacción, nos libra del temor de estar precarios, necesitados, alienados, muertos, de tal manera que cuando alguien se encuentra con Cristo, ya no busca más. Como dice la letra de ese cántico: me cansé de buscar, porque solo en Cristo encontré el reposo que busqué.
Él es todo para mí. Cuando la gente más extraordinaria de nuestra cultura humanista, partiendo de esa época en Francia del siglo XVIII con el iluminismo, aparecen hombres como Voltaire, que se reía de los cristianos. Su conciencia, la noche que iba a morir, que iba a partir de este mundo, su conciencia estaba tan atormentada que a la enfermera que lo estaba cuidando esa noche, ella lo escuchó pedirle perdón a Dios a gritos. Lo mismo hizo Miguel de Unamuno. La noche de su muerte también gritaba y la enfermera que lo cuidó dijo: nunca más quisiera estar acompañando a un enfermo como este, porque los gritos de desesperación eran desgarradores. Si hay algo que el hombre le teme es a la muerte. Pero cuando Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que le cree en Él, el que come de Él y bebe de Él, tiene vida eterna. Entonces Jesucristo suple esa necesidad más primaria que tenemos los seres humanos, ese temor a la muerte. Por eso los cristianos que parten de este mundo, parten en completa paz con el Señor. El pan es para comerlo. Por eso entonces cantamos esa canción: vivo por Cristo. La vida de sujeción de unos a otros es el modelo revelado por Cristo que nos trajo la vida del cielo. El pan vivo que descendió del cielo no es otra cosa que el estilo de vida de Dios, de que eternamente han vivido en sujeción unos a otros, prefiriéndose el uno al otro, exaltando el uno al otro, teniendo un mismo sentir, siendo tres en uno, donde no existen los número uno aislados, sino que tres en uno, una perfecta unidad. ¿Qué es la vida de la iglesia? Sino la expresión de aquella vida del cielo, de aquella comunión del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la revelación del yo soy trae consigo la revelación de la vida de la iglesia. Vea la conexión: Dios, Cristo el mediador y la iglesia. Yo soy el pan. Implica que Él diga: yo soy el pan. No dice: yo soy pan. Porque hay muchos panes, hay muchas formas de pan. Pero cuando Él dice: yo soy el pan, aplicando este artículo definido, Él, el pan, nos habla de la unicidad. O sea, no hay otro como Él. No hay otro mediador, no hay otro mensajero, no hay otro. Jesús es el único. Y por lo tanto, y no obstante que Él es el único, vea en esto la relación de Dios, el mediador y la iglesia. Siendo que Él se identifica a sí mismo y se presenta a sí mismo como el pan, ¿qué revelación, qué conciencia tiene usted cuando partimos el pan? ¿Qué es ese pan para usted? Ese pan partido es el cuerpo de Cristo partido, el cuerpo de Cristo ofrecido en sacrificio por nosotros, pero que al mismo tiempo, con esa obra, logró unirnos a Él, de tal manera que ese pan que partimos no es solo Cristo, sino que también es el pan compuesto de muchos trigos molidos y amasados. Esa masa de Cristo y los que han sido redimidos por Cristo. Entonces, ahora vemos que la iglesia asume la identidad de Cristo, la naturaleza de Cristo, que la iglesia es Cristo de otra manera, Cristo en otra forma, que la iglesia al incorporar a Cristo asume tal identidad que la iglesia pasa a ser el Cristo colectivo, el Cristo individual, incorporado en esta masa de cristianos. Se ha formado de tal manera que en la Escritura tenemos la revelación de que la iglesia es Cristo de otra manera.
Gloria al Señor por todo esto. En cada una de las presentaciones de Cristo como el yo soy, hay un artículo definido y hay un predicado. El predicado es el adjetivo. El artículo es lo que define la unicidad, el carácter único de Cristo. El artículo. El predicado tiene que ver con lo que adjetiviza, lo que ejemplifica, lo que Cristo está definiendo de lo que Él es. Entonces, sin embargo, en cada una de estas expresiones que hacen que Cristo sea único, Él nos proyecta con Él en esa misma identidad. El segundo yo sé es: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. El artículo la, femenino, artículo definido. La luz. No dice yo soy luz. No dice yo soy una luz. Yo soy la luz. Siendo así, siendo que Él sabe que Él es la única luz que alumbra a este mundo. Pero cuando Él, unido a los que le siguen, que han creído en Él, les da la comisión de lo que ellos deben ser aquí en este mundo de oscuridad, Él les dice: vosotros sois la luz del mundo. Nuestra unión con Cristo, que nos une a Dios, Dios, el mediador y la iglesia, aparecen una y otra vez en las palabras de Juan. Juan no solamente nos está revelando a Dios, Juan nos está revelando quién es Cristo y cómo a través de Cristo aparece la iglesia. Y esto es algo extraordinario. La iglesia está llamada a alumbrar, a ser la luz del mundo. No con una luz propia, sino con la luz de otro, con la luz de Cristo. Por eso ningún cristiano está llamado a vivir su propia vida, sino su vida en Cristo, para que pueda alumbrar con la luz de Cristo en él. Las palabras luz y vida, relacionadas con amor y verdad, que en los libros del hermano Christian Chen y Stephen Cohn podemos encontrar aquellos paralelos muy bien explicados. Para mi entendimiento, luz y vida están en el inicio de la vida cristiana, pero amor y verdad están en la continuación de la vida cristiana. Como que luz y vida está en el acto de la salvación, de la justificación, de la conversión. Cuando una persona renace, cuando nace de nuevo, es alumbrado. Le es comunicada la vida, le es transmitida la vida de Cristo, la vida de Dios. Y luego tiene que aprender a andar en amor sobre la base de la verdad. Así que estas parejas de palabras que Jesucristo, que la iglesia recibió de Cristo, la luz y la vida, para luego andar en el amor y en la verdad, son algo que, sobre todo en el Evangelio de Juan y en las epístolas, aparecen registradas de una manera muy extraordinaria. La otra cosa interesante en los escritos de Juan es que Juan usa como no solamente estos 7 yo soy, sino que usa una cantidad enorme de veces la identidad de Cristo como el yo soy, sin adjetivo, sin predicado. Como esa historia que los judíos reaccionan porque no pueden entender quién es Jesús, la complejidad de las palabras de Jesús, de las obras de Jesús, los confunde. Y la pregunta recurrente será: ¿quién es este? Entonces Juan hace el relato y dice que Jesús respondió a esas dudas, a esa pregunta, diciendo: si ustedes no creen que yo soy, y no coloca predicado ni adjetivo, nada de eso. Si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. ¿Y cuál es el problema? Que yo no me entiendo con ustedes, o que ustedes no me entienden a mí. ¿Por qué no me puedo dar a conocer? ¿Por qué no me pueden entender? Y el problema es que yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Si Juan registra esas palabras de Jesús, así tal como la estoy diciendo, que están aquí en el Evangelio de Juan,
Cualquiera podría pensar, qué tremenda presunción. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Pero los discípulos de Cristo, los que hemos creído en Él, los que hemos sido iluminados por Él, no tenemos ni un problema para confesar, tú eres lo que dices ser. No tenemos ni un problema para decir amén. Lo que Cristo está diciendo de sí mismo, yo lo creo, yo lo confirmo. Por eso que la mayoría de nuestros cantos tienen esa expresión, tú eres. ¿Se ha dado cuenta? Que en la mayoría de nuestras alabanzas que han surgido entre nosotros, aparece reiteradas veces la expresión, tú eres. Amén. Es la respuesta de la iglesia a la cantidad de veces que Jesús se presenta a sí mismo como yo soy. ¿Y qué es la respuesta de la iglesia? Sí, tú eres. La iglesia experimenta una metamorfosis, una transformación. De ahí la palabra arrepentimiento, que tiene que ver con la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Es una transformación. Y es el Espíritu Santo que hace esa obra en nosotros. Y vamos caminando sobre la base de la luz y de la vida, caminando por los caminos del amor y de la verdad. ¿Y qué sería del cosmos? Porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y no se está refiriendo a la luz del cosmos, aunque pudiera ser que hay una diferencia entre la luz que alumbra a nuestro sistema planetario, a la luz, a esa otra luz, que Dios es luz, ¿no? No se está refiriendo a una luz de algo creado, sino la luz que emana de lo que es Dios mismo. ¿Y qué sería del cosmos sin luz? Sería lo mismo que el mundo sin Cristo. ¿Qué características tiene el mundo sin Cristo? Las características son de una vida a oscuridad, una vida de ignorancia, una vida de necedad, una vida sin sentido, sin propósito. Porque quien está en oscuridad, ¿para dónde puede ir? Porque la oscuridad no permite ver el camino. Cuando Jesús dijo estas palabras registradas por Juan, era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Ese día era conocido como el día de la alegría. Y había 4 focos en la ciudad. Pero también los músicos y los sacerdotes encendían antorchas. Y debe haber sido algo extraordinario que en medio de la oscuridad de la noche, tanta gente con antorchas encendidas, se oyera un grito extraordinario. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, las palabras de Cristo son fuertes respecto de su identidad. ¿Creemos o no creemos? ¿Y cuántos no creen? ¿Cuántos verán en estas palabras que Jesús es un presumido? Pero la historia confirma que si tantos miles y miles y millones de personas a través de estos 20 siglos han podido creer en Cristo, significa, y de entre los que han podido creer en Cristo, seguramente una gran cantidad de personas, tal vez con poca educación, como los primeros cristianos, pero también grandes personalidades de la historia han llegado a creer en Él. Y no en vano se han escrito millares y millares de libros, millares y millares de himnos y cánticos, millares y millares de poesías, y no hay nadie hasta el día de hoy que reúna tanta gente como nuestro Señor Jesucristo. Los judíos habían considerado la palabra de Dios
Tal como lo registra uno de los Salmos 119, tu palabra es lumbrera a mi camino. Y también habían creído de sí mismos que ellos eran la nación que alumbraría a las demás naciones de la tierra. De hecho, el pueblo judío era el Mesías colectivo, el enviado de Dios a las naciones, para iluminar a las naciones. Cosa que Simeón en el templo, cuando presentó a Jesús, a los 8 días de haber nacido, Simeón vio en ese niño la esperanza mesiánica cumplida y la gloria del pueblo de Israel, que tendría la posibilidad de que se cumpliera el mesianismo de ellos, de alumbrar a las naciones. Cosa que nunca se cumplió y que Jesús lloró estando en el Monte de los Olivos, mirando a Jerusalén, que eran los destinados a alumbrar a las naciones. Y Jesús lloró porque, lamentando, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta los polluelos, y ustedes no quisieron. Esa expresión, ustedes no quisieron, aparece una y otra vez en el libro de Isaías. Ya 720 o 30 años antes de Cristo, Isaías ya acusaba al reino del norte, a las 10 tribus de Israel, pero también a los del sur, a todo Israel, de esta actitud constante de que este pueblo no quería lo que Dios quería. Malaquías anuncia la venida del Mesías individual y dice: vendrá el sol de justicia. El sol de justicia. O sea, las profecías anunciaban esta característica de Cristo de ser la luz del mundo. Ahora, los esotéricos, los iluminados, los gurús, según una comparación que hace Spurgeon, dice: son comparados a ácaros al lado de un querubín. Los esotéricos, los iluminados, los gurúes, los que creen ser brillantes intelectualmente, son comparados con ácaros al lado de un querubín. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz y la verdad no son sinónimos de intelectualidad, sino que son sinónimos de vida. El iluminismo de Francia del siglo XVIII, el culto a la razón, trajo como consecuencia que en el siglo XX hubiera 2 guerras mundiales. Y entonces toda la plataforma de la razón como base sustentable de la vida humana dejó de ser así, de tal manera que hoy día no es la razón la que prevalece, sino otros valores que el mundo está colocando en la cultura humanista. Las tinieblas tienen que ver con el error, con la ignorancia, con el pecado, con la maldad, con la pobreza, con la muerte. En cambio, la luz tiene que ver con la verdad, con la luz, con la belleza, con la alegría. Los fariseos refutaban a Jesús cuando lo veían, porque hablaba de sí mismo como si fuera él solo que estuviera dando un testimonio de sí mismo. Y sabemos que en la ley judía, para que alguien diera un testimonio, tenía que haber otro que lo avalara. El testimonio de uno no valía, sino el testimonio de 2. Pero Jesús se defiende de esta crítica, diciendo que lo que Él dice, o lo que Él es, o lo que Él hace, está avalado por el testimonio que da el Padre de Él, porque Él no lo haría sin el Padre. De tal manera que todas las obras que Él hace están avaladas por el Padre. Luego el Señor da como 3 o 4 argumentos más respecto de que le puedan creer. Dice: si no me creen a mí, crean a las obras por lo menos. Porque las obras que yo hago, no cualquiera las hace. Pero entonces los judíos están diciendo, están pensando: las obras que hace las hace por Belcebú. Por Belcebú. Y además este es un samaritano, ni siquiera lo consideraban como judío.
porque como Jesús venía de Galilea, de la región de los samaritanos, para arriba al norte, lo menospreciaban de esa manera. Sin embargo, Jesús coloca varias cosas que podrían ayudarle a los judíos a creer en Él. Y le dice, crean porque el Padre que me envió da testimonio de mí. Y crean por lo menos a las obras que hago. Y si no creen a las obras, crean en la Escritura. Porque para ustedes la Escritura, parece que ustedes tienen la vida en la Escritura. De tal manera que la Escritura da testimonio de mí. Así que lo que yo estoy diciendo no contradice la Escritura. Y en cuarto argumento, Jesús dice, y por último, si no me creen a mí, créanle a Moisés, porque Moisés dio abundante testimonio de cuál sería mi misión. Así que en todo eso, Jesús no tiene temor, digamos, de decir quién es, de dar explicaciones, argumentos, fuertes argumentos con respecto a quién es Él, para que los hombres, porque su objetivo es persuadir. ¿Qué haríamos nosotros, seres humanos, si tuviéramos que persuadir a un pájaro, hablar con un loro, hablar con un animal? No tendríamos manera alguna de comunicarnos con animales o con aves, sino la única manera sería hacernos pájaros. Y fue exactamente lo que Jesús hizo. Se hizo hombre para darse a conocer, para comunicarse. Y por eso toda esta tensión que hay en que Jesucristo, las obras que hace, las palabras que dice, las discusiones que tiene con los judíos, no tienen otro fin que revelar a Dios, revelar la naturaleza del mediador y revelar el objetivo de esa revelación, que es que los hombres crean en Él y conozcan a Dios a través de Jesucristo. Jesús dice unas palabras proféticas. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Juan 8:28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez aquí, el uso del nombre divino yo soy, sin predicado, sin adjetivo. ¿Y a qué evento se está refiriendo a Jesús cuando dice cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre? Es cuando los discípulos verían a Jesús crucificado, verían la obra de la cruz, entenderían a través de esa obra el cumplimiento de todo el culto judío, que se basaba en ofrendas, sacrificios de corderos, sangre derramada. ¿Qué sentido tenía la muerte de Cristo? Todo eso había sido anunciado en el culto hebreo. Por lo tanto, a partir de la muerte de Cristo y luego a partir de la resurrección de Jesucristo, venciendo la muerte, levantándose en gloriosa resurrección, exhibiendo a las potestades de los principados y triunfando sobre ellos, habiendo clavado el acta de decretos que no era contraria en la cruz del Calvario, habiendo conseguido la misión de haber dado su vida por nosotros en rescate, haber pagado un alto precio, haber descendido a las partes más bajas de la tierra para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Habiendo logrado todo eso, a partir de ese momento, los discípulos ratifican su fe en Él, creen en Él y empiezan a predicar a este Cristo victorioso. Gloria al Señor. Tenemos el tercer yo soy la puerta. Nuevamente el artículo la con un predicado. La puerta que tiene que ver con permitir entrar de un ambiente exterior a un ambiente interior. En el caso de lo que Jesús quiere decirnos a través de esta metáfora de ser Él la puerta, es pasar del mundo tangible al mundo intangible.
es pasar de la tierra al cielo. Eso está representado en Juan capítulo 1, 51, cuando Jesús le revela a Natanael que de ahora en adelante Natanael verá el cielo abierto y que sobre el Hijo del Hombre subirán y descenderán ángeles. Y lo que está haciendo Jesús ahí es una alusión al sueño de Jacob, que cuando huía de su hermano, construyó un ambiente donde dormir en el campo, tal vez teniendo resguardo de las fieras o de las culebras o serpientes, se protegió con piedras y durmió entre las piedras. Y soñó un sueño, vio una escalera cuya parte inferior tocaba la tierra y la parte superior el cielo. Y por la escalera subían y bajaban ángeles que comunicaban el cielo con la tierra. O sea, había una puerta abierta, un acceso de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Cuando Jacob despierta de este sueño, le viene una revelación. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ungió esas piedras con aceite y las llamó Betel, que significa casa de Dios. Una vez más, el artículo definido la puerta, que muestra la unicidad de Jesús, que es único, que no hay otro como Él, pero nos traspasa su identidad a Betel, a la casa de Dios, la iglesia, reunión de piedras vivas, donde Cristo está aquí con nosotros, donde Cristo es la puerta que nos ha permitido el libre acceso con confianza a la presencia misma de Dios. La metáfora que usa Jesús es la metáfora del redil. Juan capítulo 10, versos 7 y 9, donde se entreteje el reino y la iglesia. El redil, que es el corral de las ovejas, el redil, el corral. Y el rebaño, que son las ovejas, la iglesia. Y la puerta y el pastor, que van juntas, porque la cuarta expresión de el yo soy es yo soy la puerta. Que Jesús se presenta como la puerta del redil, pero al mismo tiempo como el pastor del rebaño. Aquí aparece el redil, el corral de las ovejas, como el ámbito celestial, como el hábitat. Toda criatura necesita un hábitat. Las aves, el espacio celestial. Una rama donde posarse. Los peces necesitan el agua, un hábitat donde vivir. La iglesia necesita un hábitat. Y el hábitat de la iglesia es el reino de Dios, el reino de los cielos. El ambiente celestial que tiene una puerta. Nosotros que estábamos fuera, un día entramos por esa puerta. Y fue maravilloso ver que en esa puerta habían letreros. Letreros que nos invitaban a entrar. Venid, vengan, vengan, entren. Letreros por todas partes que nos invitaban cariñosamente a entrar. Y cuando vimos esos anuncios, un letrero que decía amor, un letrero que decía perdón, un letrero que decía comunión, un letrero que decía gloria, satisfacción. Entramos con tanta alegría. Pasamos por esa puerta que es Cristo con todos esos letreros. Pero andando el tiempo, hermanos, porque por esta puerta no solo se entra, sino que también se sale. Se entra y se sale. Porque somos criaturas de dos ambientes. Somos del cielo, pero en la tierra. Tenemos dos hábitats. El reino de los cielos que nos circunda y nunca deja de estar presente. Pero también estamos aquí en la tierra. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Y por Cristo se entra y se sale a los dos ambientes.
Y andando el tiempo, porque no es solo una vez que entramos, no es solo una vez que entramos y salimos. Todos los días necesitamos salir y entrar por Cristo. Como Él dijo, el que por mí entrare, entrará y saldrá, dijo Jesús. Entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos son, cuando tú entras en el ámbito del reino de los cielos, encontrarás el pasto celestial, la comida, el alimento celestial. Pero cuando tú sales del ambiente del reino de los cielos, la iglesia, la iglesia no es necesariamente el reino. La iglesia vive en el ámbito del reino. Se entreteje el reino y la iglesia. Pero tenemos que hacer diferencia entre reino e iglesia. Porque hay iglesias que no tienen reino. Y esas iglesias son iglesias muertas. Andando el tiempo, en este salir y entrar por esta puerta celestial que es Cristo nuestro Señor, encontramos otros letreros. Letreros que dicen que hay una cruz. Letreros que dicen niégate a ti mismo. Letreros que dicen humíllate. Letreros que te invitan a un quebrantamiento. Letreros que te invitan a humillarte. Y entonces la pregunta es, ¿tienes ganas todavía de entrar y salir por esta puerta? Aunque nunca dejarán de haber letreros que te anuncian el perdón, el amor, la misericordia, pero al mismo tiempo que permanentemente y cada día te dicen tienes que llevar la cruz cada día para seguir a Cristo. Los fariseos, los escribas, los maestros de Israel creían que ellos eran la puerta. Creían que ellos tenían la enseñanza, la luz, el entendimiento, la revelación para atraer a la gente para que entrara en este ámbito. Lo cierto es que ellos siempre fueron un tropiezo para que la gente entrara. Y hasta el día de hoy lo son. El cielo se nos hizo cercano cuando Cristo vino a la tierra. El cielo ya no tuvo nunca más sus puertas cerradas. Las tiene abiertas hasta el día de hoy. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, según la enseñanza en Hebreos, nos dice que era una representación del cuerpo de Cristo que fue roto. Así que cuando el cuerpo de Cristo herido en la cruz experimentó esa obra, ese sacrificio, el velo literal del templo, el velo que era la cortina de oro tejida con hilo de oro, con incrustaciones de querubines, que mostraban no una puerta, sino una separación entre el ámbito de lo santo y lo santísimo. Pero que una vez al año el sumo sacerdote entraba y era el único que podía entrar. La unicidad de Cristo representada en el sumo sacerdote, el único. Cuando el velo se rasgó, el entendimiento que hubo en los escritores sagrados, sobre todo el que escribió Hebreos, es que ese velo era una figura del cuerpo de Cristo herido por nosotros. Y ahora, teniendo la libre entrada porque el cuerpo de Cristo fue ofrecido por nosotros, podemos acercarnos a una intimidad con Dios sin tener ningún obstáculo. Las puertas están abiertas, la puerta está abierta. Los colores de la cortina, como bien nos hablaba Rubén, el púrpura, el blanco, el rojo y el azul, representados los 4 rostros de Cristo, eran la puerta de entrada, la puerta exterior. Que cuando Jesús dice yo soy, más adelante, el camino, la verdad y la vida, que es como el quinto yo soy, estaba diciendo que Él era la puerta, que se llamaba el camino, era la puerta de los colores, de los 4 colores, la verdad, que era la puerta que tenía 5 columnas, la verdad, que está representada en los 5 ministerios de los que hablaba Rubén. Los 5 ministerios son las 5 columnas que representa, que se llamaba en ese tiempo la verdad, y la última puerta, la tercera puerta, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús trató de ladrones y salteadores a los líderes de Israel. Enseñaban a la gente a entrar no por la puerta, a entrar por otro lado. ¿Y cuáles son esas otras puertas? ¿Cuáles son esas otras formas de intentar entrar a conectarse con Dios? La entereza, las obstinaciones,
las manipulaciones, el orgullo, los prejuicios, las maquinaciones, esos liderazgos carnales, todo eso representa entrar por la ventana o por el techo o por la puerta trasera. Pero la puerta es Cristo. ¿Y qué implicancias tiene que Cristo sea la puerta? La puerta nos está hablando de las virtudes que tiene la persona y la obra de Cristo. La puerta nos está hablando del perdón, del amor, de la humillación y de las cruces. La puerta nos está hablando la necesidad de entrar y salir cada día. Entrar al ámbito del reino celestial, empaparnos de toda la gracia, de toda la vida que tiene el reino de los cielos, para salir a enfrentar el día a día, el mundo laboral, el mundo tangible, donde nos encontraremos con personas que son distintas, que piensan distinto, que actúan distinto, que tienen otra cultura. Pero ahí, nunca cuando salimos es que abandonamos el ámbito de lo celestial. Salimos en el nombre del Señor Jesucristo a enfrentar ese mundo externo. Y regresamos cada día para renovarnos. Y cuando entramos nos encontramos con el rebaño. Por lo tanto, que una persona piense que salir y entrar es una cuestión individual y no es algo colectivo, se equivoca. Porque muchos que salieron no han vuelto. Y otros que quieren regresar, pretenden regresar por otra puerta. Entrar al ámbito del reino y salir al ámbito laboral es lo que implica, es lo que significa el hecho de que Cristo sea la puerta. En el caso del redil, tenemos a Dios con su reino celestial. En el caso de la puerta, tenemos a Cristo como el acceso a ese reino celestial. Y en el caso del rebaño, tenemos a la iglesia que sale y entra por la puerta. Una vez más, confirmamos que en Juan, el Evangelio de Juan, tenemos la revelación de Dios, de Cristo y de la iglesia. Cristo como puerta implica divinidad. ¿Quién puede tener estas cualidades de abrirnos la puerta del cielo y tener acceso a esa magnificencia de Dios? Solo un ser divino podía abrirnos la puerta, y eso es nuestro Señor Jesucristo. El símil, o más bien la similitud del estilo de vida de las ovejas se compara con el estilo de vida que tiene la iglesia. ¿De dónde viene el estilo de vida que tiene la iglesia? Se parece mucho al estilo de vida que tienen las ovejas. Las ovejas viven arrebañadas. Las ovejas viven una vida de cuerpo. Cuando una oveja se sale del redil, se pierde. Cuando una oveja se sale y anda sola, se extravía. Solo una oveja que está resguardada por la vida arrebañada, esa oveja tiene garantías de permanecer. ¿De dónde nos viene el estilo de vida que tiene la iglesia? Que se espera de la iglesia y que se usa el símil del rebaño para que imitemos al rebaño, para que nos comportemos como ovejas y no como lobos. Porque Jesús le dice a los judíos que ellos son lobos. Pero a nosotros nos trata de ovejas. Entonces, creo que este ejemplo, este estilo de vida, nos viene del estilo de vida de Dios, en que Dios es un conjunto y no un individuo, en que Dios es una familia, en que Dios es un cuerpo, que Dios es una pluralidad de personas, que vive en una reciprocidad, en una mutualidad, que vive en comunión, en una sujeción mutua, y que no tiene Dios una especie de jerarquía piramidal. El reino de Dios no es una jerarquía piramidal. El reino de Dios es un ambiente celestial, de una vida de comunión, y por lo tanto no es una pirámide. Necesitamos tener un equilibrio entre el ambiente natural y el ambiente espiritual. Porque si nosotros vivimos solo para lo material, solo para el mundo externo, nos convertimos en materialistas. Si viviéramos solamente y nos apartáramos para vivir encerrados
solamente en el ámbito de lo espiritual y nunca tuviéramos la necesidad de salir a enfrentar el mundo exterior, como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, lo dijo también Dios en Éxodo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, necesitamos el pan material, necesitamos el pan de cada día, pero también necesitamos el pan espiritual. Y no es que tengamos que dedicarle el 50% al pan material y el 50% al pan espiritual. Necesitamos dedicar el 100% al pan espiritual, porque de ahí depende la fuerza para ir a buscar el pan material. Necesitamos el equilibrio, porque si solo vivimos en el ámbito externo, nos convertimos en gente utilitaria, materialista, apegada a las cosas, buscando siempre las bendiciones de Dios, pero no buscando a Dios mismo. Y si nos quedáramos solamente con el ámbito espiritual, sin preocuparnos de lo de afuera, sin enfrentar al mundo con sus necesidades, creo que es una tremenda aberración que la humanidad, que los estados terrenales hayan traspasado la responsabilidad de cuidar a los huérfanos al Estado. El Estado es una cuestión impersonal. El Estado nombra personas o entidades, pero esas entidades que nombra muchas veces no son cristianos. Y por lo tanto los niños ya sabemos que son objetos de abuso y de maltrato. ¿Cómo debiéramos despertar nosotros para tener hogar de huérfanos? Para preocuparnos de ese mundo externo donde están los desvalidos, los pobres, los que están en tinieblas. Pero nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que tenemos que entrar y salir cada día. Después de todo lo dicho, hasta aquí en el capítulo 10 de Juan, el resumen que relata Juan dice, ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Qué dura es la estructura mental del ser humano. Qué difícil persuadir, qué difícil convencer, qué difícil es mostrar, aunque esta verdad es tan contundente, aunque esta realidad de Cristo es tan contundente como lo que nos decía Rodrigo, que millones de personas, en el mundo no hay otra religión más contundente que la religión cristiana, no hay otra religión universal y no hay una historia de una religión que haya transformado la vida de los seres humanos como lo ha hecho el cristianismo. Sin embargo, el mundo todavía sigue sin entender. Los pocos minutos que me quedan termino diciendo que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y esta es la cuarta. La metáfora del redil vincula a Cristo como el pastor y como la puerta. Pastor y oveja es una relación de íntima comunión. Pastor y oveja está implícito el conocimiento de ambos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Yo las llamo por su nombre. El pastor conoce a las ovejas, las conoce por su nombre. Hay tal relación entre el pastor y las ovejas. Está presente la obra del lobo, de Satanás, que vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús, como el gran pastor de las ovejas, vino a dar su vida por las ovejas. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los pastores serán recompensados, pero aquellos pastores asalariados serán sancionados. Y vea cuántos existen en la Escritura para ese tipo de pastores asalariados que no le importan las ovejas. El registro de los profetas y el registro en el Nuevo Testamento de pastores inconsecuentes, cuando dice el Señor, ¡ay de aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes! No obstante, a los pastores íntegros les espera la corona que le entregará el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo mismo, como el gran pastor de las ovejas,
coronará con esa corona a esos pastores que se han dado por las ovejas. Jesús nos mostró que la característica de un pastor es la compasión, que vio a las ovejas, a los seres humanos, como ovejas sin pastor. Los vio alienados, precarios, desamparados, frágiles, enfermos, abatidos. Todas estas personas, así estábamos nosotros, pero un día conocimos al obispo y pastor de nuestras almas. Quisiera que estas dos palabras nunca estuvieran separadas, pastor y obispo, que van juntas, porque muchas veces la palabra obispo se entiende como un cargo jerárquico, porque muchas veces la palabra obispo es sinónimo de episcopales, el sistema eclesiástico episcopal, que es una pirámide de autoridad, que no me gusta para nada y que no es bíblica. Desde el siglo II se levantó esa pirámide, donde el episcopo, tomado de las palabras de la cultura griega, donde en la Ilíada y la Odisea Homero describe las características del episcopo como una persona, como en el caso de Héctor, que está a cargo de la ciudad de Troya, para amparar la ciudad, para proteger la ciudad, para velar por las viudas, para velar por los huérfanos, para cuidar a los desamparados. Extraordinaria la figura del episcopo ahí en ese libro. Pero también en el libro de las leyes de Platón, donde Platón describe la función del episcopo como una persona gobernante del Estado que se preocupa de hacer cumplir las leyes. Y pareciera que esta figura es la figura de una persona legalista que quiere que todo sea bien hecho. Y está bien que así sea. Pero esa figura del obispo, que está acompañada con la función pastoral, en donde el pastor da su vida por las ovejas, nunca puede estar separada de la figura del episcopo. Episcopo y pastor es como nombra Pedro a Jesús, la única parte en la Escritura que se nombra a Jesús de esta manera, con estos dos títulos, que son una de las tantas caras de Dios reflejadas en Jesucristo, la actitud episcopal y la función episcopal y la función pastoral, que son cualidades de Dios, como lo dijo David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Todos los títulos de Dios en el Antiguo Testamento, todas las caras de Dios en el Antiguo Testamento son las caras que Cristo exhibe en el Nuevo Testamento. Yo he venido para que tengan vida. Y la palabra vida ahí no es vida biológica ni vida psíquica, sino de vida zoé, que significa vida eterna, vida increada, vida suprema, vida abundante, vida manifestada. Esta es la calidad de vida que Cristo nos trajo. De tal manera que la vida abundante que trajo Cristo está manifestada en la iglesia como cuerpo de Cristo, viviendo una vida de rebaño en conjunto, viviendo el estilo de vida de Dios mismo. Las otras tres las menciono solamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La síntesis de eso son las tres puertas del templo. La sexta es: yo soy la resurrección y la vida, y lo comprobó con su propia resurrección y con la resurrección de Lázaro. Los hombres tienen vida, pero de los hombres no se puede decir que son vida. La unicidad de Cristo: yo soy la resurrección y la vida. Ese artículo definido, dijo el Jesús, proyectando lo que Él es, en esta unión con nosotros: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera que Él nos ha dado de su vida, pero Él es el único que puede decir: yo soy la vida, y nosotros tenemos la vida de Él. Y finalmente, yo soy la vid verdadera. Que aquí, en este solo yo soy la vid verdadera, daría para haberles hablado por lo menos una hora, porque es extraordinaria toda la revelación que hay en este árbol. Vea la unión, un solo árbol, con un tronco y con ramas. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. Mi padre es el labrador. Y entonces viene el padre podando la parra, y aquí
entra una discusión teológica entre calvinistas y arrianos, ¿se llaman? Arminianos, en donde unos dicen que la salvación se pierde, no se pierde, y otros dicen que la salvación se pierde. Porque dice, en la parábola dice que los sarmientos que no dan frutos serán cortados y echados en el fuego. Entonces quiere decir que son cortados de la salvación, son cortados, pueden ser cortados los cristianos de la unión con Cristo, de ser una sola realidad, porque Jesús dice, yo soy la vid, pero nos incluye a nosotros, ustedes son los ganchos de la vid. Pero es posible que los ganchos, cuando son cortados, ¿significa eso que son cortados, separados de Cristo y son lanzados al infierno? No creo eso de ninguna manera. Conozco bien el trabajo de la poda. Y lo que está haciendo la persona que poda las parras, las vides, no hace un trabajo de desganchar, sino el trabajo de cortar el gancho, con la esperanza que ese mismo gancho al año siguiente dé frutos. La rama que es cortada, echada en el fuego. ¿Y qué es lo que se espera que sea echado de nosotros? La carne, la justicia propia, la vanagloria nuestra, cortada de nosotros y echada al fuego. Pero nosotros estamos injertados, como lo dice Pablo en Romanos, que nosotros siendo olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo verdadero. De tal manera que esta operación de estar unidos a Cristo en la vid, en la figura de la vid, es una obra de injerto de Dios, es un milagro que tú y yo estemos unidos a Cristo. Habría muchas cosas más que decir de esta figura, pero se lo digo eso ahí como síntesis, de que en todas las presentaciones que hace el apóstol Juan de la identidad de Jesucristo, manifestando la unicidad con estos artículos, y luego explicando con adjetivos lo que Él es, nos incluye a nosotros también. No te separes de Cristo, no te veas separado de Cristo, que esta palabra te ayude a mirarte siempre en Cristo, con Cristo, en Cristo, por Cristo, porque todas las cosas son en Él, de Él, por Él y para Él. Gloria al Señor. Amén.